Hola, hola, ¿cómo va? Buen mediodía. Aquí estamos en primera edición de Diputados TV. Ustedes han sido testigos de esta comisión o constitución de una comisión, sobre todo la Comisión de Previsión y Seguridad Social, con un tema pendiente y urgente que tiene que ver con los saberes jubilatorios, jubilados y pensionados. Recompensa genuina de trabajadores y trabajadoras que son testigos en primera persona de cómo se le ha licuado sus saberes, una inflación galopante y además con recompensas demoradas. Así que bueno, veremos, se va pateando para adelante, la pelota sigue girando y veremos cuándo será. Ahí se va desarmando, lo tenés en lo que nosotros llamamos un wiper, una ventana a la izquierda de tu pantalla, cada uno hacer lo propio y ver de qué manera. Recién lo escuchaba atentamente, entre otros, al diputado Maximiliano Ferraro, porque él, claro, ese espacio político es el que lo ha propuesto Laura Serra, Pablo Varela. Gracias, yo los venía escuchando también atentamente con el Pato. Ese espacio que supo ser la coalición cívica, bla, 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 es el que sugirió este seguimiento. A ver, ¿qué es lo que acaba de pasar en la Comisión de Previsión Social que acaba de terminar? Básicamente lo que estamos viendo es una conformación de una amalgama opositora que quiere apurar al oficialismo para el tratamiento de un tema como es la movilidad jubilatoria de manera urgente. Acá hay dos tiempos que son distintos. Por un lado, una oposición que quiere apurar un tema que ellos consideran que es de emergencia, que es cómo se están licuando los saberes jubilatorios y avanzar en una nueva fórmula de movilidad que impida o que justamente evite que se siga licuando esos ingresos. Y por otro lado, un oficialismo que está poniendo un pie en el freno. No lo dijeron abiertamente, la única que tomó la palabra en la Comisión de Previsión Social fue la diputada Silvana Giudici, una mujer que responde directamente a Patricia Bullrich, que sabemos es una de las lugartenientes de Javier Milei en la Cámara, en la Casa Rosada. Y lo que planteaba justamente Giudici, palabras más, palabras menos, es: estamos de acuerdo con empezar a trabajar esta cuestión, pero acá los tiempos los marca la Comisión de Presupuesto. ¿Y quién preside la Comisión de Presupuesto? José Luis Espert. José Luis Espert, un hombre que acaba de integrar las filas libertarias, un hombre muy cercano a Javier Milei. Por lo tanto, Espert no va a mover un dedo más allá de lo que disponga la Casa Rosada. Si la Casa Rosada le dice espera, Espert va a esperar. Entonces, acá estamos corriendo justamente con los tiempos. Y por eso estamos viendo a un radicalismo que está en medio de esta encrucijada, que ayer no bajó a dar quórum, ¿no? Porque, bueno, tomó el gesto del oficialismo de conformar esta comisión de previsión como para empezar la discusión, pero está en un dilema, claro, porque sabe que ellos se deben a un electorado, se deben a una bandera que ellos han enarbolado permanentemente, que es la defensa de los jubilados, y saben que no queda mucho tiempo o no hay demasiados argumentos ni justificaciones para dilatar el debate de esta cuestión. Entonces, ayer los radicales fueron contestes a la estrategia del oficialismo. Pero la voz de Tetaz, de Martín Tetaz, que es del radicalismo, hoy dijo: bueno, hasta acá llegamos. Claro. Queremos también que la Comisión de Presupuesto le ponga primera a esta discusión. Entonces, la pelota quedó en la cancha de la Comisión de Presupuesto, que debe definir si se pliega al apuro que ya le está marcando la oposición a la Comisión de Previsión, que seguramente va a ser igual en la Comisión de Presupuesto, y vamos a ver qué dice Espert, si de alguna manera apura los tiempos o se deja llevar por esta actitud más dilatoria que se está exhibiendo desde la Casa Rosada, que curiosamente o sugestivamente está demorando el envío
de un proyecto de ley con una nueva fórmula de movilidad cuando supuestamente ya la tiene redactada. Así que así las cosas, este es el planteo. Veremos finalmente digamos, cómo se da la pulseada, pero recordemos que hoy La Libertad Avanza con el PRO tienen minoría y difícilmente puedan resistir esta ofensiva opositora que empezamos a ver hoy en la Comisión de Previsión. Mientras todo esto pasa, ayer la ausencia, y lo ha explicado muy bien Laura, el oficialismo, bueno, expert, línea directa con gobierno, el radicalismo que hace lo que puede. Ayer lo vi al neurocirujano sentado solo en su proyecto de vida parlamentaria. Pero el radicalismo también está desorientado, porque acompañó, no acompañó, un día fue Cambiemos, otro día le regalaron los votos, otro día lo sacaron. ¿Quiénes son? Y el radicalismo está en una encrucijada, como señalaba recién Laura, porque me parece que se mezclan distintos intereses. Están los gobernadores que obviamente quiere de alguna manera acompañar a lo que tiene que ver con el oficialismo, con la Casa Rosada, pero también hay otras posiciones más críticas respecto de lo que está proponiendo el oficialismo como hoja de ruta y está en una encrucijada, ¿no? Uno ve tanto en Senado como en diputados muchas tensiones hacia el interior de los bloques del radicalismo. Algunos quieren acompañar, otros no. El PRO lo ve uno más alineado con la Casa Rosada y hacemos coalición federal o los bloques federales con cierto margen, bueno, con mayor capacidad para plantar lo que se quiere, que son diferencias. A ver, don Moreno Ovalle, diputado, opinó cuando más o menos todo terminó, entre otras cosas dijo. Bueno, la sensación es que sí, es un tema muy delicado, muy serio, con una alta sensibilidad social. Obviamente somos todos conscientes de lo que está pasando en diputados, con los jubilados. Pero el planteo es que no se puede tomar una medida en forma aislada. Hoy necesitamos un proyecto, necesitamos armar algo en conjunto. Sabemos que se tienen que hacer muchísimas cosas, pero ahora el tema de los jubilados, mañana puede ser cualquier otro tema, pero sí es importante lo que está haciendo el presidente en buscar un conjunto de medidas con una ley bases nueva, que esas sí se van a tomar y por supuesto hay compromisos, no solamente con el presidente, sino con los gobernadores para empezar a tocar ese tema. Se lo tomó, seguramente va a estar en una ley bases y también seguramente en lo que se va a hacer en mayo, que se está discutiendo con los gobernadores. Así que creo que tenemos que ponernos todos de acuerdo, tiene que ser un trabajo en conjunto y global, no una medida sola en particular. Obviamente vuelvo a aclarar de que este es un tema que tiene una altísima sensibilidad social y somos todos conscientes, pero el plan económico que se tiene que hacer tiene que responder en forma global y por supuesto hay que discutirlo también con consensos de todos. Bueno, no, la discusión que tenemos en el bloque son los números que puedan representar con respecto al Producto Bruto. Si estamos tratando de mejorar obviamente nuestro equilibrio fiscal, nuestro equilibrio financiero, evidentemente hay que analizar cada uno de los temas, no se puede discutir un solo tema en particular, vuelvo a decirte, pero sí nos interesa muchísimo el tema jubilatorio, que es uno de los temas más atrasados y siempre tan castigados como ha sido en los últimos años por los gobiernos, así que nosotros en 3 meses tampoco se puede solucionar de un día para otro todo, pero sí hay que trabajar en conjunto y estamos, por supuesto, con una alta sensibilidad social y estamos muy preocupados también por el proceso de los jubilados, así que sí estamos avanzando. Ahora dentro de un rato tenemos ya una reunión en la Comisión de Previsión y ahí sí vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a tocar los temas, así que la decisión y la preocupación por todos, especialmente el bloque de La Libertad Avanza, es una decisión totalmente compartida por todos nosotros. Cosa que siempre le se corte por lo más delgado, ¿no? Y lo más sensible. Bueno, a ver, no es solamente Rosario, no es solamente los puntos más críticos de este peligro que se llama narcotráfico. Entonces, desde el núcleo central del gobierno se piensa en una agencia federal de lucha contra el narcotráfico. Pablo Varela de esta tiene algunos datos y compartimos. A ver. Sí, vamos a repasar un proyecto cuyo autor es Cristian Ritondo, obviamente el jefe de la bancada del PRO, y que es un proyecto que ya tenía presentado, por lo menos bosquejado, hace un tiempo atrás, pero obviamente todo lo que está sucediendo en Rosario
le da una nueva entidad, un nuevo impulso a la idea de crear una agencia federal de lucha y combate al narcotráfico, es decir, una agencia federal antinarcotráfico que cumplirá las funciones de seguridad, de prevención, de conjuración e investigación de los delitos relacionados al tráfico ilegal de sustancias prohibidas, ¿sí? Es casi una copia de la DEA. Exactamente. Está bueno ese aporte porque la idea que tiene en mente el titular del Bloque Pro es crear una agencia con mucha similitud con la DEA, que es una agencia específicamente destinada a combatir este tipo de delitos y que no tiene injerencia en otros ámbitos o en lucha contra otros delitos. En la próxima placa vemos que la Agencia Federal Antinarcotráfico será una institución armada, especializada y jerarquizada profesionalmente, cuya misión primaria es preparar, articular, operacionalizar y evaluar las respuestas integral y policial apropiadas. A propósito de estos conceptos, Sí. ayer hubo una reunión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Perni y otra gente de la provincia de Buenos Aires. Ok. Y en algún momento algún colega le preguntó a Perni, por ejemplo, él como hombre de las Fuerzas Armadas, que incluso estuvo en Malvinas, médico, militar, etcétera, etcétera, ¿qué opinaba de la participación de las Fuerzas Armadas, cualquiera de ellas, en este tipo? Y dijo, la verdad que están desarmadas, Sí. no están capacitadas, están capacitadas para otra cosa, más allá que están desabastecidas, desfinanciadas, ya Sí. sabemos de qué se trata, o más o menos. Pero cuando se dice o se piensa, esto es un proyecto de Ritondo, Es un decís, proyecto de ley. es preparar, articular, operacionalizar, pero para hacer todo eso tenés que saber de qué se trata. Por supuesto. tenés No que basta saber- con ponerte el uniforme y tener conocimientos de guerra. No. Y además es muy interesante pensar que justamente tiene como destino final combatir específicamente este delito, porque cuando uno empieza a recorrer, por ejemplo, con todas las cuestiones de seguridad, a hablar con distintas fuentes, bueno, el ejército las Fuerzas Armadas están preparadas para utilizar fuerza letal, Sí. es decir, exterminar, ¿sí?, al Sí. objetivo. Bueno, que no es lo mismo este que... tipo, cuando estos días circuló la palabra narcoterrorismo y algo parecido, haciendo casi un espejo con lo que fue Colombia. Sí. En Colombia había un movimiento terrorista en su momento, por eso el Plan Colombia, por eso la intervención incluso de los Estados Unidos, y fracasó. En México, las Fuerzas Armadas en México fracasaron. Sí. Digo, no sé, por supuesto yo soy apenas un observador de a pie, un ignorante, pero digo, me quedé pensando lo que ayer dijo, no solo Bernie, hay que articular y además profesionalizar. Esa palabra Sí. no es en vano. No, lo que quería señalar es que están preparadas directamente para otra cosa, además de Claro. que obviamente legalmente tienen una serie de limitaciones. Y más bien, del 83 para acá, algunas cosas Por cambiaron. supuesto, por Algunas. supuesto. Pueden colaborar en cuestiones de logística, de traslado de equipo, de personal Sí, y sí, demás, sí, pero sí, intervenir Bueno, la propia legalmente- ministra también señaló, apuntó, que iban a preparar territorio y van a hacer apoyo de las fuerzas locales y de Claro. gendarmería. Pero bueno, y hacen falta recursos, ¿no? Obviamente, para hacer todo esto. Y sobre todo, Ni porque están hablar. desarmadas. Exactamente. No es que Bueno, tenés que ir con un tanque vos sabés- Sherman, ¿viste? No, pero además pensemos lo siguiente, vos sabés que personal del ejército puede cobrar hasta un 60, un 70% menos que un gendarme, que un prefecto. No lo sabía. Digamos, ese es el estado de situación salarial Sí, no también me de cabe las duda. Fuerzas No Armadas. me cabe duda. No me Pero cabe bueno, duda. seguimos con este proyecto que es de Ritondo y en la siguiente placa lo que vemos es que, bueno, la Agencia Federal Antinarcotráfico actuará en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación, No en el Ministerio de Defensa. no en el Ministerio de Defensa. Es una buena distinción. El ministro de Seguridad designa y remueve al personal de la Agencia Federal Antinarcotráfico, es decir, hoy Es por hoy un lío, sería te digo. Igual es un lío. Patricia digo. Bullrich. Es un lío, porque digo, el mundo armado, estoy hablando sobre todo ejército, armada y aeronáutica, dependen de un eje central, en este caso es un civil, Petri, qué sé yo.
Pero si vos vas a destinar, es raro el proyecto, qué sé yo. No sé. Bueno, sé. eso es una fuerza, es una institución creada únicamente para estos delitos, que además son federales y que cubren todo el territorio nacional. Y hay una placa más. A ver la última. Que la conducción y administración de la Agencia Federal Antinarcotráfico será ejercida por una jefatura que estará a cargo de un funcionario con rango de director nacional y que será designado por el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, en este caso sería Javier Milei el presidente de la Nación. Bueno, esto es un poco a grandes rasgos el proyecto de Cristian Ritondo, que ya lo tenía en carpeta hace tiempo. Vos sabés que yo lo entrevisté a Pichetto. Se revitalizó con todo lo que está pasando en Lo Rosario. entrevisté a Pichetto en nuestro espacio antes de ingresar a la sesión de ayer que no fue, a la sesión que no fue. Y él dice que también tiene un proyecto muy parecido, pero es muy interesante y complementario tal vez, sobre... ¿Qué cámara tenés prendida, hermano? ¿Esta? Bueno, ok. Muy interesante porque además de acción frente a la lucha antinarcóticos está el tema de lavado de activos. Porque toda esa masa del negocio sucio de la droga, sabemos que en el lavado, es decir, una operación, 2 operaciones, 3 operaciones, la plata nunca llegó de la droga. Alguien decía, más, él mismo le llamaba la atención, que alguna vez y últimamente cuando uno ha ido a Rosario, y uno no le endilga ni personaliza la inversión esa de cemento en toda la costanera, esa Rosario tan linda, tan llana, tan Paraná, tan monumento a la... Y de pronto 3 edificios que no sabés qué hacen ahí, vacíos. Es como vos vas a Panamá, si alguna vez tuvieron la oportunidad, o Miami, algunos barrios. En el lavataje... O Punta del Este también. O Punta del Este. Decís, ¿qué Uruguay. pasó, muchachos? ¿Todos viven acá? Y no, vamos a weekend. ¿Qué weekend? Bueno, entonces, la de Pichetto me decía que también quiere sumarle el lavado, la ruta del dinero. Me parece también complementario, ¿no es cierto? Absolutamente. Porque una cosa es agarrar el soldadito asesino y ver qué se hace con todos esos pibes y esas pibas y qué se hace con las financieras. Se habilitaron financieras, hermano, 17, 18, 19, entre salga. Porque una cosa, te importo Duranos en almíbar, pero cuando vos liberás sociedades anónimas, mira qué lindo pozo, levantamos un departamentito, sociedades anónimas, qué sé yo, y hacemos una cooperativa. Está el anuncio, pero no está formalmente presentado por parte de Bullrich presentar pues yo entiendo una ley que toma como parámetro la ley RICO, que es y hay una ley emergencia norteamericana. Vos cerrás los ojos. Tiene que ver con esto, con follow the money. Como sí, follow the money. Sí, follow the money. Mientras tanto, ayer yo les decía, y ustedes lo saben, yo soy un testigo apenas sorprendido, todos los puestos de jueces federales que no existen, no se sacaron una foto. Hasta la Corte Suprema se sacó una foto en Rosario. Con todos los puestos de jueces federales. Vos agarrás, oye, al capo de los monitos, de los gorilas, de todo. Ahí está. ¿Qué hace con el tipo? ¿Dónde lo pones? ¿Dónde lo pones? Están todos saturados. No, lo llenamos todo como Bukele. ¿Dónde los ponemos? Pero no solamente los 50 monitos. ¿Qué hace con el jefe de la banda? ¿Dónde está el juez? No, ese juzgado no está. Y no tengo mimeógrafo. Estamos en problema, porque pensamos en lo grande y en lo chiquito se te fue. Aníbal Fernández también bajó con la gendarmería, va. Y los muchachos se te ríen en 4 planos. Están viendo para dónde se esconden. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien, señora? ¿Ya? Bueno, compañeritos, son 12:20. ¿El Senado ya empezó? El Senado ya empezó. ¿Y qué están haciendo en el Senado? En este momento están discutiendo cuestiones que no tienen que ver con el temario propiamente dicho, cuestiones de privilegio, homenajes por la fallecida ex diputada nacional, también senadora, Diana Conti, sí, claro, un emblema del kirchnerismo que, bueno, sí, claro, falleció la semana pasada. Y bueno, toda la atención o todo el foco de atención está puesto en lo que va a pasar con el DNU 7023, que deliberadamente ha sido colocado en el último lugar en el temario. En el último lugar en el temario porque, bueno, se están por estas horas realizando ingentes negociaciones
entre el Ministerio del Interior, Guillermo Franco, su jefe Sí, bien al frente de ese ministerio, Muy bien. y los distintos gobernadores para tratar de frenar esta ofensiva de kirchnerismo y otros bloques que busca el rechazo del DNU 70, que hasta ahora ha tenido muy pocos antecedentes de rechazo, un DNU como el que estamos mirando ahora o el que está concitando toda la atención ahora. Nunca un decreto fue rechazado por ambas cámaras, ¿no? Eso no hay antecedentes. Creo que de rechazo hubo una sola vez, uno de Mauricio Macri en el Senado, pero que no prosperó en la Cámara de Diputados. Pero no estoy segura de este antecedente. Pero lo cierto es que hasta ahora nunca se dio una situación como esta, o hay muy pocos antecedentes sobre esto, con lo cual, para Javier Milei, si esto llegara a suceder, sería un golpe político muy importante, agravado con la pelea que se ha desatado ayer con su vicepresidenta Victoria Yo estaba a Villarruel. minutos de hacer el noticiero y ayer fuimos a las 8 al aire, y eran, no sé, 8 menos cuarto de la noche, y llegó el comunicado Sí. desde Presidencia, que curiosamente, hablando, recuperando el espíritu del decreto y qué sé yo, utiliza una palabra que es victoria, que no sea una victoria, bueno, victoria entre otras cosas es el nombre de la vicepresidenta. Pero qué diferencia, que hay que zanjar ahí, no nos une el amor sino el espanto, diría vos. No son amigos, no son compañeros. Lo llamativo, Horacio, es que esta puja se dé cuando ni siquiera se han cumplido todavía 100 días del gobierno de Javier Milei. Claro. Estamos viendo, a ver, ya uno podía empezar a olfatear que se iba a venir de alguna manera este desenlace, contraste, pero claro. nadie podía predecir que pudiera suceder tan rápido. Digamos, Victoria Villarruel, te guste o no te guste, fue construyendo en estas últimas semanas un perfil propio distinto del de Javier Milei, y bueno, esto fue de alguna manera, digamos, en la Casa Rosada fueron tomando nota de las actitudes de Victoria Villarruel y terminó eclosionando en ese comunicado que vos acabás de mencionar. La verdad, no directamente contra ella, pero sí con fuertes insinuaciones hacia ella, ni que hablar el ejército de trolls que manejan desde la Casa Rosada con, mensajes muy, no agresivos, pero sí muy directos hacia la persona de la presidenta del Senado, con lo cual, digamos, hay ahí un enfrentamiento que vaya a saber cómo va a terminar. Yo creo que ni siquiera la posibilidad de que este decreto no se trate, que puede ser una posibilidad, va a terminar va a acabar con este enfrentamiento que me parece que ya se destapó la olla, ¿no? Me da la impresión de que va a seguir, quizás más solapado, pero el enfrentamiento ya está. Ayer incluso hacían un comentario, ¿no?, en otro canal, que cuando el presidente fue a Europa, entre otras cosas, a saludar, a encontrarse con el Papa, y la vicepresidenta también tenía la invitación. Pero pasa que llega el presidente que tiene firma y ella quiere ir a gobierno, este y lo otro. A veces en los entretelones de los chimentos se van desnudando las rivalidades y las diferencias. Bueno, cuando regresemos, estamos apenas algunos segundos, estaremos atentos y atentos. Digo, hay un país urgente, los jubilados son urgentes, pero también hay otro país urgente. Por supuesto. Más allá del financiero que a algunos les surge. La comida. Urgente. Sí, comida, desabastecimiento, falta de laburo, qué sé yo. Pero no te vayas, vamos y venimos. Dale.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Congreso. Para un poquito la lluvia. En realidad, Buenos Aires. Buenos Aires, cuando lejos te vi, yo no hallaba consuelo. Bueno, ¿cómo pataleaba el cielo esta noche? Sí. Te corrió el cierre y te dijo, allá va, laven sus penas si tienen y prepárense que prontito va a salir el sol. Todos tenemos penas. Qué poético, ¿eh? Qué poético. Ya puse la canción del 25, ¿no? ¿Usted fue testigo de esa? ¿El sol del 25 viene asomando, que cantaba Gardel, no? No fui testigo, no Horacio. voy a repetir pero... otra genialidad tan grande. Bueno, ¿qué dice? Buenas tardes, buen día, buenas noches. Buenas tardes, un placer como siempre, Horacio. Bien. De acompañarlos. ¿A quién acompañas? Y a usted, a mí Pablo. A mí no me acompaña. Y en la mesa por lo menos, sí. No me acompaña. Después podemos... Usted tiene que sumar. Han pensado en usted porque usted suma. Y coincido con esa decisión. Bueno, muchas gracias. Siempre es importante eso. Bueno, entonces cuéntele a nuestra gente de qué se trata estas últimas horas urgentes. Bueno, a ver, en principio aquí en la Cámara de Diputados lo que se espera es que se conformen algunas comisiones, ejemplo como la que ha quedado compuesta casi completamente, porque hoy en definitiva terminó presidiendo Karina Banfi de manera provisoria hasta que Brauer de Koenig sea quien se encargue de esta comisión de previsión y seguridad social. Las dos. Banfi y Brauer de Koenig. Claro, exactamente. Y después, bueno, algunas comisiones como pueden ser la de justicia, claro, la de seguridad, por ejemplo. Bueno, hoy estamos Horacio, en un día, en estos días son días urgentes. Recién nos contaba Pablo un proyecto de Ritondo. La inminencia de tomar decisiones, pero también necesitas las cartas legales. Claro. No es que bajamos a territorio y alguien que vemos que juega con la vida del otro lo bajamos. Necesitas un marco legal. Totalmente. Y también no nos olvidemos de educación. Y si hablamos de educación, claro, también tenemos que hablar, por ejemplo, de un proyecto que volvieron a presentar Ritondo y Finocchiaro, el diputado que, bueno, ha sido ministro de Educación. Que supieron formar parte de ese gobierno también, ¿no? Claro. Claro. Con respecto a un proyecto para que no se pierda ni un día del ciclo lectivo. Claro. Y que haya guardias para aquellos docentes que están tal vez asociados a un gremio o que por motu propio deciden hacer alguna movilización, algún paro, un detenimiento de actividades, y que siempre haya un profesor en las escuelas, que siempre haya un método para que los chicos nunca pierdan ese día de enseñanza. Bueno, así todo, hay algunos temas que ayer se quisieron incluir dentro de esta sesión que no tuvo el quórum. El FONID, el tema del FONID, el Fondo de Incentivo Docente, la cuestión de inseguridad en Rosario, que no es nada todo nuevo. Eso quedó pendiente. Todo eso quedó pendiente y como dice Gonza, cuando empiezan las expresiones en minoría se cuelan en la conversación, obviamente porque... pero no hay voluntad de... El recinto es caja no hay de voluntad resonancia. ni siquiera de escucharlos. Bueno, uno de los planteos fue justamente conformar rápidamente la Comisión de Seguridad. Claro. Cuando ibas enumerándolas, recordé creo que de Germán Martínez, porque bueno, obviamente que hay muchos elementos para ¿Qué tratar. Cosa, digo, es muy utópico lo mío, ¿no? Digo, que no sea en un mundo ideal urgente la educación y la salud. Ni hablar del tema jubilado. Con medicamentos al 140%, con inflación que galopa. Digo, los temas urgentes de una sociedad de lo humano, que la guita
sobre todo la guita financiera, sea lo urgente. ¿Qué sé yo? Digo, yo como humano me hace ruido por todos lados, me parece. Pensá, Horacio, a ver, el otro día se me ocurrió la semana pasada empezar a investigar para comenzar a estudiar una carrera. Buena decisión. Si querés te cuento cuál para que claro, entendamos. Me interesa mucho porque tengo aprecio por vos. Bueno. Me encantaría que puedas, si es una decisión para crecer, no solamente intelectualmente, sino para mirar un poco más lejos, porque estudiar significa eso, tener la capacidad de mirar un poco más lejos. Bueno, la carrera es Relaciones Públicas. Bueno, está bien. Es una carrera que es muy difícil de encontrar en el programa de la enseñanza pública. Claro. Por ende, en caso de que uno esté muy seguro, tiene que hacer una inversión muy grande en una universidad privada. La realidad es que si hoy querés estudiar una carrera en una universidad privada, los invito a ver los precios. 2, son 3, 4, 5. altísimos. Sí, por mes creo que promedio 400.000 pesos. A mí qué interesante. O un poco más, te digo. Qué lindo la relación pública. Bastante importante. Interesante. Un programa muy interesante. Bueno, y justamente uno de los temas que ayer me cruzaba con un diputado y me contaba es la preocupación por la cuestión presupuestaria en las universidades. Sobre todo públicas. Sobre todo públicas. Hoy por es eso, un día justamente de una jornada de una medida de fuerza. Señora Cintia, ¿quién nos va a contar, don Pablo? Con el Fondo de Incentivo Docente, una vez más se lo vamos a contar, la década del 90, cuando Domingo Cavallo fue ministro de Economía y Carlos Saúl Menem fue presidente, se les dijo y se les decidió a cada una de las economías regionales y provinciales el presupuesto de ustedes. Si la tienen bien y si no, arréglense como puedan. En ese ida y vuelta, una gran movilización popular, sobre todo educativa, se constituyó una carpa simbólica frente al Congreso de la República, acá en la Plaza de los Congresos. Se llamó la Carpa Blanca. En esa Carpa Blanca iban turnándose diferentes docentes para hacer una huelga de hambre en protesta y reclamar lo que se considera que es justo, que nada más ni nada menos que la enseñanza primaria, media y universitaria. Tanto se pidió que el gobierno de aquel entonces creó un impuesto y un fondo, que es este fondo que hoy quedó suspendido y en el aire. Así, ¿cómo está eso? Sí, exactamente. Quedó suspendido y en el aire y no fue prorrogado por el oficialismo, por la Casa Rosada, a partir del 1 de enero de este año, porque la última prórroga establecía que se cortaba el 31 de diciembre del 2023. Por lo tanto, uno de los argumentos de la Casa Rosada era, bueno, en realidad no está vigente, no es que estamos nosotros recortando absolutamente nada, sino que sencillamente no se está prorrogando y que por lo tanto forma parte de este esquema de reducir el gasto público. Como contaba recién Horacio, esto tiene un impacto muy fuerte en lo que tiene que ver con el salario docente de todas las provincias, porque si bien están transferidas las competencias, bueno, este era un plus, ¿sí?, que daba a Nación a través de impuestos para lo que tiene que ver con el bolsillo de los maestros. Y vamos a repasar, ¿sí?, algunos de los proyectos que fueron presentados, porque el martes próximo está pedido esta sesión especial, que después de ayer me parece que queda, si se quiere, en una posición más endeble. Restablece la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente de forma permanente a partir del 1 de enero del 2024, lo que será financiado con rentas generales. Este es uno de los proyectos que lo firmó Máximo Kirchner, obviamente referente del kirchnerismo y de Unión por la Patria. Es uno, digamos, de justamente de los que están presentados. Acá tenemos otro que es: restablece a partir del 1 de enero de este año y en forma permanente la vigencia del FONIT, los montos correspondientes al Fondo de Incentivo Docente, que pasan a ser remunerativos y bonificables. ¿Qué significa esto? Bueno, que en realidad lo que cobraba, el plus salarial que cobraba el maestro, el docente por FONIT, no estaba dentro del básico, por lo tanto no aportaba a lo que tiene que ver con el aguinaldo y a las cargas sociales. Este proyecto es de Romina del Pla y los diputados de Qué cosa izquierda. bárbara. Sí. Nosotros, Cinta, entrevistamos a Romina del Pla ayer o antes de ayer, no me acuerdo. Bueno, no importa. ¿Fue ayer? ¿Cuándo llovió? El lunes. ¿Hoy qué día? Es jueves. El día que el cielo se rompió todo. Y, a ver, hace una abstracción de partido político.
una concepción humana. ¿Dónde estoy? ¿Me pueden señalar la cámara, por favor? Porque si no, estamos jugando a la ruleta rusa. Cámara, hola, así. Si no, estamos en otro lado. Por favor. Pues yo te estoy hablando a vos, ¿no es cierto? Vos que me estás viendo. Más allá de la posición política, que no es un tema menor, que es la actitud frente a la vida, Romina del Pla, porque la izquierda es profesora. Y ese día lamentaba no poder ir a la escuela. ¿Escuchás lo que te estoy diciendo? Lamentaba, no es que decir, no, por los 2 mangos que voy, no voy. No trabajo. ¿Cómo no trabajo? No, porque por los 2 mangos que lamentaba, porque estaba lloviendo, no llegar desde su lugar a esa escuela que también estaba negada. Entonces, cuando uno piensa en la comunidad, que no es una palabra vana, porque se habla de sociedad, de justicia social, se caracteriza, no, pues es el peronismo, el comunismo, el socialismo. Ser social, un ser social, desde el comienzo del principio del tiempo, es maravilloso. Nosotros convivimos acá, más allá del amigo que me acerca el agua, el camarógrafo, el sonidista, convivimos, cada uno articulando. Es maravilloso estar en sociedad. No, yo hago solo, me hago una selfie, la subo al streaming. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? No, porque yo tengo 1 millón de... ¿1 millón de qué? 1 millón de likes. ¿Qué 1 millón de likes? ¿De qué me estás hablando? Like para facturar. Está todo bien, hacete la propia. Pero estamos hablando de sociedad. Porque cuando te llegó el agua, aunque vivas en el Hot Club y este cachivache se te ahogó, o ibas con el Trip Trap Trup y se te ahogó, remangás el pantalón, entras a caminar y a pedir ayuda. Y ayuda aparece el otro o la otra. ¿Se entiende? Y de pronto aparece la sociedad. Uy, me caí. Uy, tengo que ir al hospital, alguien que me arregle. No, ¿qué hospital? Si no la tenés, arreglátela. ¿Qué me estás diciendo? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Porque sí, claro. Si no, seguimos con el proyecto. ¿Qué dice? ¿Todo bien? ¿Usted lo escuchó? ¿Se mojó? Pero vino acá. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Sí, por supuesto que la idea de comunidad y de lazos, ¿no?, sociales es fundamental. Es esencial. Fundamental, somos seres Después cada uno, de sociedad. Derecha, izquierda, hicieron todo negocio. Todos y todas hicieron negocio. Vamos con el mundo de la derecha. Estoy hablando de los grandes bloques del planeta. Sí, y además, perdón, hablando justamente de un tema que nos baja tan a tierra como puede ser la escuela, los jardines maternales, la universidad, que dentro de una era de tanta tecnología te lleva a la realidad del contacto visual, de la comunicación, del aprendizaje en conjunto. ¿Dónde están los intendentes e intendentas? Porque lo único que veo de colegas, qué sé yo, la calle anegada, vecinos tratando de sacar lo que pueden de los sumideros. ¿Dónde están los muchachos que les encanta que los inviten a la tele? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Les encanta. Y están los que pagan, naturalmente. Los que van voluntariamente. ¿Dónde están? ¿Qué quiere decir? No. Estaba pensando en esto digamos, del contacto humano. Uno como padre advierte que, por ejemplo, cuando su hija arranca el jardín, es como hay un lazo comunitario que se empieza a formar. Por eso la pandemia hizo porque los primeros años o meses el niño o niña está ahí con papá y mamá. Es germinal, es absolutamente germinal. La palabra germinal es maravillosa. Por eso la pandemia nos jodió. Hay un antes y después. Sí. Esas mismas criaturas que nunca tuvieron la oportunidad de ver a otro chiquito igual que ellos. Agua, 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 agua. Y todo fue la pieza donde cada uno vive. Hay un antes y después, con conductas propias y colectivas. El sálvese quien pueda no es solamente casualidad política que estamos viendo. Ah, no, yo me salvé. El problema es tuyo. ¿Cómo el problema es tuyo? ¿Cómo el problema es tuyo? ¿Está todo bien? Todo bien. Bueno, y hay un proyecto más, acá en este repaso que estamos haciendo,
que es de Julio Cobos y de los diputados del radicalismo, que lo que propone es prorrogar el FONIT, pero por 5 años, ¿sí? A partir del 2024, pero por un periodo de 5 años. De alguna manera, le pone un plazo, acota, ¿sí? Lo que tiene que ver con la vigencia de este fondo para lo que tiene que ver con salarios docentes, pero son algunos de los que están presentados Y los que en esta quedan en el última camino placa. que se jodan. Bueno, En 5 años ya pasaron 2 en generaciones. 5 años, por lo pronto Claro. pasó un gobierno. Vas pisando cadáveres, heridos. Esto apunta, me parece, a ¿A que qué? todo no se haga un parche eterno. Exacto. Me parece que es lo que apunta, por lo menos el pensamiento Sí. de Cobos con este proyecto y otros. A las Y 100 lucas además- que tenemos de deuda es para un rato largo. Sí, además me parece que hay un gobierno muy preocupado por la cuestión fiscal y esto obviamente tiene que ver con eso. Entonces, bueno, es un punto ahí para discutir, para debatir. Si es que verdaderamente se conforma la Comisión de Educación, Claro. como repasábamos hace Sí. un ratito nada Sí, más, yo creo que esto no va a formar parte en la agenda inmediata. Pero bueno, sí está la sesión pedida para el próximo martes. En la última placa está ahí lo que tiene que ver justamente con ese pedido de sesión para el próximo martes 19 a las 12 horas, igual que la de ayer, convocada por el mismo espacio político, Hacemos Coalición Federal, el bloque que preside Miguel Pichetto. Y bueno, me parece que después de lo de ayer, el oficialismo mostró capacidad para poder incidir en esos bloques. Digo, pienso en el PRO y la UCR, para que no bajen y no den quórum, si bien estuvieron al límite, ¿no? O ahí al filo, porque cuando se dio por terminada la sesión, o sea, empezaron las expresiones en minoría, había 119, pero después, poco después, había 124, 125, 126, y lo que decían justamente en este bloque dialoguista es que no llegaron por la tormenta, Sí. no llegaron por los vuelos. Por ejemplo, mencionaban justamente a Cobos, mencionaban a Barletta, que es otro diputado de la UCR de Santa Fe, que demorados por esta tormenta que está azotando la región central de la Argentina, digamos, desde hace ya 3 días, bueno, no pudieron llegar. Estuvieron ahí, ¿sí? Estuvieron ahí del culo. Me da la impresión de que los números los hicieron el día anterior, Sí. ya que convocaron justamente a la constitución de esta comisión que hoy finalmente tuvo como su segundo día, cuando se reanudó hoy a las 11 de la mañana, porque antes de que se sienten en las bancas, nosotros entendíamos de manera directa, no sé si me entendés, Horacio, de la fuente directa, que el quórum no iba a llegar al recinto y que el día anterior habían convocado a esta comisión a las 4 y ya el foco pasó justamente a la comisión y no tanto a la sesión especial. ¿Qué me dijiste, Pablo, de los radicales? ¿Entre ellos están de acuerdo con todo esto? No. ¿O no saben qué hacer con su vida? No, recordemos que el bloque de la UCR ¿Quién es es el jefe del bloque? Rodrigo de Loredo, pero hasta el año pasado... ¿El que lloró? El que lloró, Exacto. exactamente. Hasta el año pasado la UCR estaba dividido en 2 bloques, Evolución y la UCR. De Loredo conducía uno. Y hoy ¿quién era, Gonzalo? De Loredo y... Devolución Sí, y el otro bloque lo presidía de Negri. por favor. Claro, Negri. Mirá, Negri se mirá el nombre que jubiló, me no lo estaba... votaron y otra cosa. Tuvo 50.000 años acá. Exactamente. Bueno, Negri no renovó, se unificó, hubo elección de autoridades en el Comité Nacional, se unificó el bloque de la UCR, pero esas diferencias persisten, digamos, en lo formal se unificó. Después, ¿Y en qué? se Decime, ven- para que yo pueda entender y comprender. ayer había 5 diputados sentados de la UCR, Ya lo el sé. resto no. Digo, para que yo pueda comprender, ¿en qué coinciden y en qué se diferencian? Digo, en lo más grosso, al trazo grosso. A trazo grueso me parece que cuál es la ¿Están más relación cerca del con- gobierno quién? Exacto. ¿Loredo? De Loredo hoy está más cerca del gobierno, sí. ¿Y quiénes no? Esos 5 que estuvieran ya sentados. Ayer los 5 estuvieron sentados y yo entiendo que Lustó debería también Digo, estar vos también lejos. me enseñaste hoy y me contaste lo de Tetaz, que dijo, bueno, hasta acá llegamos. Mencionábamos antes lo de Tetaz, que Tetaz sí, hizo uso de la palabra recién en la reunión de la comisión y dijo, puso plazo, o empezó a apuntar, digamos, la necesidad de Le tener pinta más un lado, un costado social, digo. un costado social, exactamente. Costado social. Bueno, hubo un No, comunicado no hace poco tan, de la UCR, ¿no? que no tan generó mucho financiero. revuelo. Claro, no tan financiero. Podríamos decir que Evolución Radical en su momento fue como la rama radical más modernizada, Claro. más ¿Quién a es los Evolución nuevos Radical? tiempos. Lustó. ¿Cómo? ¿Quién es Evolución? Y Evolución Radical, Lustó, sí, justamente Tetaz, sí. Lustó, y con un pensamiento tal vez, recuerdo que en ese momento estaba también, bueno, Martín Tetaz,
por ejemplo, Claro. era uno de ellos. Jacobiti. Jacobiti, exacto, sí, sí. Había un pensamiento más moderno, por así decirlo, o los nuevos tiempos económicos. Yo, ¿qué cosa le gustó, no? Cacase, Porque por Lustó, ejemplo. Claro. banco, ministerio, embajador y ahora senador. Digo, en todo ese derrotero, qué sé yo, no tiene cierto aprecio, pero digo, fue sorteando algunas dificultades, ¿no? Sí, fue Para sorteando. ponerle nombres. Sí, fue sorteando dificultades, quedó Pero cerca 125 ahí. ni pensarlo. Claro. Y un Bueno, día todavía tal se vez- le achaca eso. Bueno, El año pasado, en la campaña que tuvo una interna con Jorge ¿Cómo? Macri, le ¿cómo? seguían cuestionando Lo que eso. hagan la cara. Jorge Macri, ¿dónde anda Jorge Macri? ¿Está Jorge Macri? ¿Está en Buenos Aires? No. Hasta donde sé, sí. Hasta donde sé, sí, claro. Había participado además, creo Está que en- en no, vos me traes. AmCham Summit. Pero no estuvo en los barrios donde hay agua, no, ¿no? Ah, En yo el- no vi- En el Jams Ahí no, School ahí sí no, estuvo, no- no lo vi en territorio, como En se suele territorio decir, no. pero En creo que territorio participó no. de la... Sí, la cámara. Todos exacto. estuvieron ahí, es infaltable. Hasta el escudito y todo. Ujú. Atención con la hidrovía. Atención con la hidrovía. Porque si van a luchar contra el narcotráfico, esa hidrovía es fundamental. Barcos que van, barcos que vienen con granos. Barcos que van, barcos que vienen. Yo recuerdo cuando Vicentín tenía una oficinita de 1 por 1 en Paraguay y se lo vendían los granos a esa oficinita 1 por 1. La oficinita era un señor binacional y el barco se iba. Eso sí, en el Banco Nación y en el Banco Provincia no pusieron un sope. Dejaron una montaña de guita. Y curiosamente, la gestión de Alberto Fernández miró por otro lado eso. Digo, porque hay que ser justo también en la mirada crítica, ¿no es cierto? Es uno de los tantos reproches que se le hace Totalmente. internamente, ¿no? Pero totalmente, lo de Alberto Vicentín, Fernández. a ver, era tan obvio, tan obvio, tan obvio. Después, qué sé yo, cada uno va caminando como puede. Hoy es jueves. La comisión bicameral se reunió hoy. No, porque está la Hicieron sesión esta- en el Senado. Actualmente. Claro, ahí está. Qué gil que soy, claro. Claro. Ahí vi una declaración de Mayans, este hombre Sí. de Formosa, que apoyó tácitamente, bueno, tratemos el DNU. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque ¿Por qué le Mayans- serviría a ese espacio tratar el DNU? Está hablando de Unión por la Patria, por ejemplo. Mayans viene planteando que el DNU es inconstitucional. Sí. Porque entonces, deroga un eso, paquete enorme de mi leyes. cabecita no entendía. Dijo, si él lo dice que es así, ¿por qué propicia que se debata? Bueno, justamente porque quiere rechazarlo en el recinto. Ah, perfecto. ya Entienden- entendí. que, no entienden sea, que- no sea declarativo solamente en un reportaje. Exacto. Y entienden que el oficialismo en el Senado no tendría los votos para aprobarlo. Además, Ah, ahí entendí. Lo que hubiera querido el gobierno, o digo, Milei y su gente más próxima, es que no se trate, que caiga por sí mismo. ¿O ¿Cómo es eso? claro, que no se trate y en tanto no se trata y no se rechaza porque además tienen que rechazarlo a cámaras. ambas cámaras. Claro, o sea, es muy claro. difícil que Y caiga, entonces mandás un verdaderamente. decreto por cada una de las necesidades urgentes y la cosa entró. Exacto. Ahora Porque comprendí. mientras no se rechaza, queda vigente. A menos que te la Entonces, frene la justicia, según un la capítulo, urgencia, qué sé yo. según la urgencia, firmás y se terminó. Ujú. Bueno, ha sido un momento inolvidable. No te vayas, estás en Diputado TV. Gracias.